Bien, seguimos en Enterarte, no, seguimos en Sabadazo. Son las 11 menos 10 de la mañana. Sepa disculpar, debo decirlo, porque soy muy transparente y muy sincero con la gente. En este momento, por eso los que me estaban viendo por streaming me veían tan copado con el teléfono. Estoy teniendo una dificultad familiar con un pariente en Bolívar. Lo están sedando ya para su último adiós. Mi tío padecía cáncer, o padece cáncer porque todavía está vivo. Entonces me estaban llamando para ir. Yo, como el deber, también es mi responsabilidad. Estoy al aire, me debo a ustedes también. No voy a ir hasta que no termine el programa. Igual es un proceso de sedación que puede tardar mucho tiempo. No quiere decir que fallezca ahora, pero ya el proceso de sedación se hace para esto que es inminente, ¿no? Mi tío Carlos allí en la ciudad de Bolívar, Carlos González, bueno, lamentablemente con un cáncer y metástasis, hoy está pasando por este mal cáncer. Mi familia me estaba llamando para que vaya. No puedo porque tengo mi compromiso acá, pero mi corazón y todo lo mío está allá. Así que si ustedes ven o escuchan que me pierdo o me voy con la mente, es por eso, les pido disculpas. Bueno, tenemos en el estudio, junto a Luz, que vino a conducir acá el programa como siempre, a nuestra amiga Maite Salerno, que es presidenta del TDH, ¿no? TDH Presidenta de Familias TDH Olavarría. ¿Cómo va, Maite? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta siempre a familias y, bueno, solidarizarme con lo que está pasando, que sé que es complejo y difícil para todos estar en una situación así. Y, bueno, bien, saludo a toda la audiencia. Bien, bueno, vamos a hablar, como decía al principio del programa, de lo que es TDAH, que son los trastornos de neurodesarrollo. Esto va a tener secuencias, que después la van a poder ver por YouTube, porque la nota se está grabando, de una frecuencia quincenal. Bien. Más o menos a las 10 de la mañana, nos hemos retrasado un poquitito, pero para que ustedes también estén habilitados a el teléfono, al 1552 1293, nos está escuchando la Espeluce en este momento y seguramente ella va a tener muchas preguntas para hacer, y te pido, Estela, que las hagas porque así nos vas ayudando. Vamos a hablar del comienzo de todo esto, de cómo se descubren estos trastornos, cómo se crea esta asociación en Olavarría. Ya tenemos un mensajito. Tenemos un mensaje, a ver. Tenemos un mensaje. Qué bueno que le den espacio a Maite para seguir dándonos visibilidad a la Asociación Civil de Familias TDAH Olavarría. Es muy importante poder entender que las distintas condiciones del neurodesarrollo no son una discapacidad que se vea fácilmente. Entonces, muchas veces la sociedad no sabe cómo apoyar, ayudar, entender. Gracias a todos los que siempre están para darnos una mano al grupo. Natalie, mamá de Donato, un niño autista de 12 años. Bien, algún día le mandamos un fuerte abrazo. Le damos un fuerte abrazo y algún día le vamos a pedir que venga contigo para saber la experiencia de cómo es mamá de un chiquito autista. Sí, de hecho, Nati, gracias por escucharnos, por estar ahí. Gracias a toda yo compartí el flyer en el grupo de la asociación. La vez pasada nos escuchaban en todo el mundo, hasta en España nos estaban escuchando. Tenemos amigos por todos lados. Todos lados. Y Nati es una de las mamás fundadoras también de familias, que en realidad, volviendo un poco también a la pregunta y contesto también a Nati, esto lo fundamos dos mamás con TDAH y al mes se fueron agregando menos. En las primeras jornadas de que empezamos a hacer las primeras charlas, se fueron agregando mamás o personas que tienen distintas condiciones del neurodesarrollo, y una de ellas fue Nati, María, Romy, que no quiero meter la pata, pues siempre de alguno te olvidás, pero sí, fuimos de las fundadoras, y ahí nos dimos cuenta que nos quedaba chica la palabra TDAH, pero ya habíamos iniciado todo el
el trámite para hacer una asociación civil. Entonces ya ahora es como que somos, y nos quedó chico la barría, entonces también ahora estábamos pensando en ser familias neurodivergentes, a nivel cambiarle, claro, y cambiarle un poco eso, porque ya no solamente abordamos TDAH, si bien fue la fundación de todo este movimiento No la Barría, sino que traspasó, y para que todas las familias también se sientan identificadas, poder tener un nombre que nos abarque a todas, ¿no? Y nos sentamos todos involucrados con Bien, acá estaba, ayer cuando estaba haciendo el informe, veía que no mucha gente sabe lo que es TDAH, y es TDAH, no TDAH como suena, sí. Es TDAH, que es trastorno del déficit de atención e hiperactividad. Sí, y la verdad que tenés razón, es muy común que hasta profesionales de la salud pongan TDAH. Claro. O sea, ahí habla también, uno empieza a pensar y empieza a decir la falta de visibilidad de todas estas condiciones del neurodesarrollo que años atrás, y hablo más de nuestra infancia, que somos creo más o menos contemporáneos, todos, que era impensado pensar en esto, porque ¿qué se decía? Cuando hablamos de las personas con el espectro autista, que ya no es más el trastorno autista, y estamos tratando de que todas las condiciones dejemos de llamarlas trastornos y pasemos a llamar condiciones. Cuando hablábamos de eso, si estamos hablando del año 60, de 1960, pensaban que eran niños esquizofrénicos. Hoy nos vamos a abarcar al TDAH, y muchas personas años atrás, o cuando yo era chica, ni se pensaba en un diagnóstico de TDAH. Lo que me decían que era la revoltosa, la inquieta, claro, la que no para hablar, la que interrumpía, la que... ¿Tiene algún problema porque no participa? Problema de falta de límites, dámela 3 días y vas a ver cómo te la calmo. Maite, muchos, porque me pasó a mí durante toda la mañana. Yo estaba presentando la nota y se me escapaba la palabra trastorno, que trataba de no decirla, la pensaba y la cambiaba. Mucha gente la utiliza no con la mala intención, sino porque tenés ya la costumbre. No, y al margen porque los manuales del DMS-5, que son los manuales de salud mental, así lo describían. Si hay un movimiento a nivel mundial de dejar de decirle trastorno para pasar a decir condición, claro, como pasó con el espectro autista. ¿Y qué significa en la práctica? En la práctica primero hay que entender que esto no es, un poco también para aclarar que dentro de las neurodivergencias se encuentra el TDAH, y diferenciar la neurodiversidad de la neurodivergencia, que muchas veces nos confunden el término cuando nos preguntan, o cuando nos hablan, o cuando nos presentan. La neurodiversidad somos todos, hablo todos a nivel mundial, toda persona está dentro de la neurodiversidad, porque ¿qué implica? Que no todos somos iguales y que todos tenemos una forma distinta de pensar. Ahora, cuando hablamos de la neurodivergencia, es ese grupo de la población que tiene una forma de procesar su cerebro las cosas de una manera distinta al promedio que la población estableció de la neurodiversidad, ¿no? Dentro de la neurodivergencia podemos encontrar el TDAH, los trastornos específicos del lenguaje, del aprendizaje, el espectro autista, el TOC, hay muchos que vamos a ir tratando en los diferentes programas. ¿Qué significa ser TDAH? Porque yo primero soy persona, y después soy una persona con una condición. Primero que no abarcarlo solamente, digo siempre, a la niñez, porque estas condiciones del neurodesarrollo te acompañan toda la vida. Sí, lo que va a pasar es que acorde a los tratamientos, acorde al ambiente, acorde al entorno, si el entorno acompaña o no, que también es fundamental, es los niveles de apoyo que uno puede llegar a necesitar. Entonces, cuando hablo de esto primero, la detención temprana es fundamental para poder llevar un día a día mejor, ya sea desde un niño hasta un adolescente y un adulto, ¿no? Entonces, muchas veces vemos en la asociación chicos que fueron diagnosticados a los 10, 12 años, y obviamente que la impulsividad es mucho mayor que el niño que fue diagnosticado al inicio de la etapa escolar, que es cuando yo digo le ponen nombre y apellido a la condición, porque es donde más o menos se diagnostica en el inicio de la etapa escolar. ¿Y por qué se diagnostica esto? Porque es donde uno empieza a ver, tanto en lo laboral, más que nada en lo educativo, en esa edad y todo, la dificultad que le ocurre a la persona poder controlar esos impulsos, poder controlar
esa distracción, ¿no? Entonces, cuando todo eso ocurre, y eso no es, muchas veces que nos enoja un poco que te dicen, no, es una etiqueta, está de moda. No. Para llegar a eso hay un diagnóstico. Y yo no busco una etiqueta, yo busco un punto de partida. Me pasó en lo personal y me pasó con mi hijo. Con mi hijo pude, gracias a Dios, porque avanzó mucho la ciencia y porque es un niño todavía, pudimos comenzar el recorrido cuando él tenía 2 años. Llegamos si bien nos sospechábamos de la palabra TDAH, llegamos al diagnóstico al inicio de la etapa escolar. Entonces, ¿qué significa eso? Que buscamos los ajustes razonables, ¿no? ¿Y cómo descubrís con un chiquito a tan temprana edad que tiene trastorno de TDAH? Por la impulsividad, porque ciertas áreas por cómo se queda quieto, porque que no hay que confundir que un niño tiene que estar sentado quieto mirando un libro todo el día. Muchos tienen otra actitud. Son diferentes Vendría a ser uno que es padre y a veces muchos otros son violentos. Sí, pero eso también habla de otra de las condiciones que puede ser un TOD, un trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Que va muy de la mano a veces con el TDAH. Sí, o que no entienden, por ahí no entienden, y la manera les cuesta seguir las reglas, les cuesta controlar, obviamente, les cuesta la concentración. Entonces, cuando llega un momento en que eso que todo niño hace, que está bien, que jugar, saltar, ya pasa a ser una dificultad, cuando no miden el límite, cuando no miden el riesgo para sí mismo, ¿no? Cuando pueden saltar de un árbol sin medir que si se tiran se pueden lastimar, pero esa impulsividad los lleva a hacerlo porque no miden ese desafío. Bueno, lo que decimos siempre como consejo es, y ni hablar, y no me voy a cansar de decirlo en cada nota, Olavarría, cuando yo comencé el recorrido, había muy pocos profesionales. Hoy tenemos muchísimos profesionales de la salud, no hace falta viajar. Hay psiquiatras, hay neurólogos infantiles, hay centros interdisciplinarios. Entonces, y están los pediatras que son el primer nexo, ¿no?, de la familia con nosotros. Entonces, comentarle al pediatra cuál es nuestra duda, qué es lo que nos pasa. Si hacen un informe en la escuela, que nosotros empezamos a raíz de un informe, cuando nos hicieron un informe que él no se podía quedar quieto, que era una edad que ya debía mantenerse dentro de la sala. Yo vi en un reel, voy a decir lo que vi, que justo trabajaban en un aula con muchos chicos con estas condiciones y lo que hacían era ponerles una gomita en la silla. Entonces ellos, para bajar la ansiedad, jugaban eso con se esa usa gomita. Mucho. Esos son ajustes razonables, que es lo que te hablaba hoy. Me pareció que estaba buenísimo, porque estaban ahí concentrados, pero para sacar su hiperactividad estaban ahí con eso. Hay otras escuelas que he visto, más que nada en España, que yo siempre digo que es medio pionero con todo esto, pedales de bicicleta en la silla. Entonces ellos van haciendo van pedaleando mientras van concentrándose. Cerrar la puerta. Pero igual, lo importante, que yo hoy te hablaba de la accesibilidad de las personas con discapacidad y de los ajustes razonables. La accesibilidad es para todos. ¿Qué hablamos de accesibilidad cuando hablamos de decir en un edificio tiene que haber una rampa? Entonces, ahí igualamos a la persona, por dar un ejemplo de una persona motriz, igualamos el derecho, lo igualamos en condiciones a lo que, como estás vos, como estoy yo, si nos paramos frente a un lugar donde tiene una escalera, pero al lado tiene una rampa, no hay discapacidad. Porque la persona con silla de ruedas o con bastón puede subir por la rampa y nosotros podemos subir por la escalera. Eso es accesibilidad. Ahora, cuando hablamos... Esta radio no tendría la accesibilidad. Pero no es... Porque hablando de los paradigmas de discapacidad... Pero en el conservatorio hace poco que se puso la rampa. En muchos espacios públicos está empezando a ponerse esos... Y hablar de accesibilidad no significa solamente en lo arquitectónico, ¿no? Significa en lo visual, en la forma de comunicar, en la forma de ver al otro, ¿no? Cuando vemos los pictogramas al lado de una puerta, que son esos dibujitos que te dicen entrar, ir al baño, lavarse las manos y todo, eso ayuda mucho, eso es accesibilidad. Ahora, un ajuste razonable es personal. Entonces, esto que vos me explicabas recién de ponerle a la silla la banda elástica, primero hay que tener el diálogo con la persona, a ver qué es lo que la persona necesita. El ajuste razonable va acorde a cada persona.
Entonces, cuando la persona te dice, mira, yo necesito poder estar en una sala más aislada, porque el ruido me perturba, que eso nos pasa a muchas personas del neurodesarrollo con alguna condición. Bueno, tenemos un mensajito más que lo manda Estela Vallejos. Dice, buen día gente linda, acá también mamá de un adulto con autismo. Es re importante que se brinde este espacio a Maite y a familias TDAH o Olavarría. Se necesita muchas Maite en Olavarría en general. Bueno, muchas gracias. Hermoso el mensaje, muchas hermoso. gracias a todas por los mensajes. La verdad que siempre digo, ese es el premio, ¿no? Y bueno, y cuando hablamos también de esta parte de lo que hacen las familias, también tenemos que hablar del acompañante terapéutico. Lo importante que es que esos niños o adultos que por ahí no pueden solos estén bien acompañados. ¿Cómo? Con familias informadas y con gente profesional que pueda acompañarlos. Por eso lo que hablaba recién es, busquemos profesionales. Yo hay muchas veces que hay familias nuevas que me dicen, me lo llevo a La Plata, me lo llevo a Buenos Aires. No hace falta. Lo tenemos en Olavarría. Dale amor. Estemos orgullosos pantalla. de lo que tenemos primero. Sí. Estemos orgullosos de lo que tenemos en nuestra ciudad. Participemos, informémonos. Hay veces que esto que hablaba recién de pequeños ajustes no son solamente para la persona que tiene el diagnóstico, sino para la familia. Te voy a dar algo re sencillo, un ejemplo re sencillo. Mi nene a los 5 años, mi nene a los 5 años, era imposible sentarlo a la mesa a comer. Entonces era imposible porque él se paraba y para colmo uno que pensaba, agotado de todo el día, de cómo estábamos, todos le servíamos primero, comé y salía a correr por la casa. O le das a cucharada, claro, lo seguís. Iba picoteando y se sentaba. Entonces, cuando haces un tratamiento con un equipo interdisciplinario y que trabaje en equipo, que escucha a la familia, que escucha a la escuela, que escucha a la educación no formal, y trabajamos todos escuchándonos, la terapista ocupacional fue, mirá el ajuste que nos dio, servíle último. No le sirvas primero, servíle último. Entonces él de a poco va a estar aprendiendo a estar sentado en la mesa y va a tener que, mientras los hermanos ya tienen la comida o la familia tiene la comida servida, él va a tener que empezar a acostumbrarse a esperar. Yo quiero decir una cosa. Maite, te esperamos la próxima. Sí, muchas gracias por estar acá, por el espacio y por acompañarnos y bueno, y lamentamos la situación y entendemos obviamente que a obvio. todos nos puede pasar una situación así que gracias por la invitación y seguiremos la próxima. Bueno, muchas gracias.